bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de Chat Político a través de Señalú. Ustedes saben que a través de nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar pueden volver a ver este programa y todos los anteriores si tienen ganas de hacerlo. Vamos ahora a hablar de temas internacionales, de lo que está pasando en el mundo y específicamente vamos a ocuparnos un poco de lo que sucede en Estados Unidos. Para eso vamos a presentar a nuestro invitado. Augusto Grilli Fox está con nosotros, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Augusto? Gracias por la invitación, aceptar la invitación nuestra aquí en Chat Político. No, gracias a ustedes, Claudia, ¿cómo están? Y la verdad que siempre un gusto. Bueno, queríamos hacer un panorama un poco de lo que está sucediendo en el mundo, pero sin duda los ojos hoy están puestos en Estados Unidos, en lo que está sucediendo hoy por hoy en el país, en cómo se prepara Estados Unidos para las elecciones, y queríamos hablar un poco de esa realidad que vive justamente, que vive Estados Unidos y todos los que viven en ese país. ¿Qué nos puedes decir, Augusto? Bien, mira, primero para introducirnos en el tema, por ahí es interesante contextualizarnos en el sentido de que en las últimas semanas se han desarrollado las convenciones, tanto demócratas como republicanas, en las que técnicamente se unge a los candidatos. Es una forma tradicional, histórica. De hecho, tiene varias críticas en el sentido de que algunos interpretan que hoy por hoy no debería ser un acto necesario, dado que representa por ahí las mesas de discusión históricas en las cuales los más poderosos ungían a los candidatos de ambos partidos, tanto el republicano como el demócrata. Poner en valor también que en estas convencionales que se han desarrollado, ya definitivo y técnicamente después de muchos procesos, Joe Biden es el candidato a presidente con Kamala Harris por el Partido Demócrata. Por los republicanos va buscando 4 años más Donald Trump, con Mike Pence como candidato a vicepresidente, y es acá donde se han dado varios encontronazos, distintas perspectivas. Tenemos que interpretar que Donald Trump hasta fines del año pasado se encontraba con una imagen positiva elevada que lo colocaba favorito para reelegirse, podríamos decir prácticamente, pero varias cuestiones han llevado a Donald Trump a hoy encontrarse en una posición desfavorable. Podemos nombrarlas principalmente, hacer referencia a los efectos que ha generado la pandemia, a las distintas necesidades económicas que ha generado, las repercusiones en materia laboral. De hecho, podemos poner en valor que alrededor de más de 47 millones de solicitudes por desempleo se han presentado en los Estados Unidos, y esto ha generado un impacto muy concreto en la economía. Por el lado de los demócratas entendemos a Joe Biden como un candidato que viene de la estructura del partido, que cierra, es un candidato de consenso. Él se desempeñó como vicepresidente de Barack Obama en las dos gestiones, de 2009 a 2016, y también poniendo en valor esta suerte de representante de la unidad, podríamos decir, dado que en un principio no tuvo una perspectiva muy importante, pero cuando se empezaron a caer los candidatos que le hacían frente en las primarias al senador Bernie Sanders, un independiente socialista que se incorpora al Partido Demócrata, es ahí donde los otros actores demócratas empiezan a ver en Joe Biden el candidato de unidad, que hasta el mismo Bernie Sanders le termina dando la bendición, de hecho con los argumentos de que es la forma de que no continúe 4 años más Donald Trump. Vamos planteando esto también en el sentido de que es una campaña bastante compleja. Donald Trump ha tenido una perspectiva bastante confrontativa, de choque. De hecho, en sus discursos, en su estrategia, planteó justamente que la llegada de Biden y de Kamala Harris sería la izquierda radical a los Estados Unidos. Hablaba del fin del sueño americano, de que ellos justamente irían en contra de lo que él define su gran gestión. Hay que tener en cuenta que esto es una estrategia de campaña. De hecho, Joe Biden no representa a la izquierda radical del sector demócrata. En todo caso, Kamala Harris, quien se encontró en las primarias como precandidata también a presidenta de los Estados Unidos y después fue convocada por Biden una vez que se retiró para ser su vicepresidenta, podríamos decir que ella referenciaba un poco más los espacios de izquierda, y que justamente en esta estrategia de este binomio de Biden-Kamala Harris se ha buscado tratar de contener y abrazar a todos los votos donde pueda llegar el Partido Demócrata, y generar también justamente la discusión en los espacios donde más álgido han sido los cruces y las diferencias en las elecciones pasadas, cuando
Hillary Clinton perdió las elecciones contra Donald Trump, quedaron las distancias más achicadas, ¿no? No deja de asombrar, digo, la gente en Estados Unidos, los votantes, porque recuerdo cuando estaba en esa campaña entre, como decías vos, Hillary Clinton y Donald Trump. En ese momento era difícil pensar que Donald Trump llegara a la presidencia. Finalmente llegó y bueno, hubo como una cantidad de ciudadanos estadounidenses que decidieron apoyarlo en ese momento, que lo seguían apoyando al menos en el primer tramo de lo que fue su administración. Pero a medida que fue pasando el tiempo y sobre todo con la pandemia de por medio, bueno, esa misma gente seguramente es la que ha cambiado y la que hoy por hoy no tiene una buena imagen de Donald Trump por cómo ha manejado la pandemia, por cómo ha sido bastante específico a la hora de expresarse con respecto al coronavirus. Recordemos que en un primer momento lo cuestionaba. Bueno, y esto sin duda ha sido una de las cosas que más le jugó en contra en este último tiempo, ¿no? Exacto, de hecho partiendo de lo que fue esa campaña donde Donald Trump hizo hincapié en que Hillary Clinton referenciaba a un establishment, a una política alejada de la realidad, lo cual fue un mensaje que el propio electorado le manifestó a la candidata demócrata con los resultados, y en una elección en la cual por cantidad de votos había ganado Hillary Clinton. El sistema de elecciones que tiene los Estados Unidos es bastante complejo y de hecho se define por estado, pero en lo que es voto a voto, la cantidad de votos había acompañado a Hillary Clinton con una diferencia de 3 millones de votos, pero por la estructura que tienen estado por estado fue que ganó Donald Trump con los electores que lo ungieron como candidato. En este proceso que se va dando, donde la pandemia se convierte en el principal protagonista y justamente se empiezan a generar acciones que van deteriorando la imagen de Donald Trump. De hecho, las críticas, por ejemplo, en la convención demócrata de Michelle Obama hicieron referencia a que Donald Trump no había tenido la capacidad de un líder de sobrevolar partidariamente la realidad de los Estados Unidos y tener la altura para convocar a los referentes para poder salir de esa forma de una manera consensuada. De hecho, la estrategia de Trump ha sido bastante compleja en el sentido de que hoy por hoy los Estados Unidos podemos confirmar absolutamente que está absolutamente dividido, que hay una grieta muy marcada, y también lo que ha pasado en relación a este resurgimiento del racismo, sobre todo cómo se va llegando. Hay un contexto muy complejo donde el sistema de gobierno de los Estados Unidos plantea un déficit muy concreto, muy real a la hora de poder incluir a todos los norteamericanos y a todas las personas que viven en Estados Unidos, y esos ejemplos han sido un sistema sanitario que no ha sido para todos, en un contexto de pandemia muy complejo, una realidad de un sistema laboral que la realidad es que lo pone en duda el funcionamiento, en el sentido de que las normas que se prevén en los Estados Unidos para hacer contrataciones laborales son mucho más laxas, por ejemplo, que lo que son en la Argentina. En la Argentina, la legislación que posee el país le brinda mucho más derechos a los trabajadores que en los Estados Unidos. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha tratado de injertar, ha tomado medidas políticas que de hecho han sido acompañadas por el Senado, buscando justamente acompañar las necesidades de los norteamericanos, pero la realidad ha sido muy compleja. Los rebrotes que se han generado en materia de racismo, hay que tener en cuenta que han partido desde el asesinato en manos de la policía de George Floyd, y esto puso en una situación muy compleja justamente la capacidad de un Donald Trump que radicalizó su discurso. Después, si vemos lo que pasó en Wisconsin con el asesinato hace poco tiempo de Jacob Blake, también la situación ha sido muy compleja, con un Estados Unidos con muy violentas protestas que nos recuerdan a la convulsionada década del 60, donde se daban discusiones racistas sobre racismo de un gran auge. Hoy por hoy las fuerzas de seguridad están en el ojo de la tormenta por el accionar con el que se han manejado en distintas ocasiones. Esto ha llevado también a la decisión, por ejemplo, de Donald Trump, donde él ha visitado justamente Wisconsin, Kenosha puntualmente, la ciudad donde donde balearon a Jacob Blake, para reunirse
reunirse con la familia, y Joe Biden también ha manifestado su intención de hacerse presente ahí, y ya se han empezado a cruzar las críticas. Claro. Vemos por parte de Donald Trump esta posición de hablar de la ley del orden, de que los manifestantes son todos demócratas, son el ala de izquierda del Partido Demócrata, que son en una especie de terrorismo interno, de que el único que puede garantizar la estabilidad del país con mano firme puede ser Donald Trump. Por otro lado, Joe Biden haciendo una referencia concreta a que él es la persona que viene para rediscutir la política, para convocar a todos los espacios, que él puede ser la persona que tenga la capacidad de unificar criterios y hasta de sentarse con los sectores dialoguistas del Partido Republicano. Por su parte, también Donald Trump trata de hacer eje en la lógica de apuntar a crear nuevos o potenciar, remarcar algunos tipos de impuestos sobre algunos sectores empresarios, sobre sectores de desarrollo tecnológico, que podría llegar a poner en valor Joe Biden, dadas las necesidades y el contexto en el que se encuentran los Estados Unidos. Para esto trataría de hacer eje en su discurso Donald Trump, justamente tratando de remarcar y destacar que para él y para todo el sector republicano, más que para él, que la realidad, porque Donald Trump plantea una lógica como absolutista desde su discurso, en la cual interpreta que todos los sectores demócratas que están yendo hoy por el gobierno son absolutamente radicalizados de izquierda, pretenden imponer el socialismo y son pro-marxistas. Esa es la lectura que trata de brindarle al electorado Donald Trump. La pregunta ahora, Augusto, viene por el lado de cuáles son las propuestas, porque en caso de que siga Trump en el poder, será más de lo mismo, tal vez con algunas modificaciones que demanda la pandemia. La pandemia ha venido a modificar la agenda de todo el mundo, pero ¿cuál es la propuesta económica que sigue o va a persistir con Donald Trump, y cuál es la que tiene Biden para de alguna manera tentar a quienes tengan que votar para que lo coloquen en la presidencia de Estados Unidos? Donald Trump principalmente trata de hacer eje en el discurso del sueño americano, de las libertades absolutas, de las libertades individuales, de los espacios para sectores empresarios, de donde él se autodefine como un magnate de la economía, como un empresario de jerarquía, donde trata de dar herramientas justamente para que se remarquen menos impositivamente, para que según su interpretación tengan más libertades económicas. Eso hay que discutirlo, y es ahí donde se plantea la diferencia concreta con Joe Biden, en el sentido de que Biden trata de plantear una perspectiva en la cual se puedan potenciar los distintos ejes donde ha flaqueado el manejo del gobierno de Donald Trump en lo que ha sido la pandemia. Tratar de potenciar lo que es el sistema de salud, tratar de hacer eje en lo que es la educación, poder volver a fortalecer el trabajo, pero acá hay una cuestión clara. Sin duda vamos a ver que se va a generar una nueva discusión en relación a los aportes que tendrían que generar en materia impositiva los sectores más productivos. Y como te decía recién, es acá donde Donald Trump trata de radicalizar el discurso, de generar una grieta, de potenciarla. De hecho, cuando visita Wisconsin fue muy criticado también por las propias autoridades de Wisconsin, en el sentido de que planteaban de que no sumaba para la unidad, de que no era grata la presencia de Donald Trump en Wisconsin. Y de hecho, Trump, cuando recorrió Wisconsin, lo que planteó justamente era que eran terroristas internos, que la división se da porque no respetan la ley y el orden, siempre tratando de hacer eje en este discurso, que también hay que tener en cuenta que lo que ha logrado este discurso es fortalecer su núcleo duro, pero no va a ser una herramienta muy válida para poder tentar, para poder seducir por ahí ese 8% que hoy por hoy están dando las encuestas, que se encontraría por debajo en intención de voto. Ese 8% es un poco relativo. Yo no creo mucho en los datos que han brindado últimamente las consultoras. Hay que ver también los roles. Hay consultoras que han tratado de generar tendencia y hay otras que han buscado datos certeros. La realidad es que esa fluctuación se ha dado entre 7 a 15 puntos, ha ido variando semana tras semana. La última constante ha sido de 8 puntos. De todos modos, falta todavía, nos encontramos alrededor de 2 meses más o menos de que se lleven a cabo estas elecciones, y van a ir apareciendo matices también, como por ejemplo las críticas que ha tratado de hacer Donald Trump a que se lleven a cabo las elecciones. Trump, como se encuentra por debajo de la intención de voto, ha planteado posponerlas. En Estados Unidos, como está planteado a nivel constitucional, es prácticamente imposible que se vayan a pasar las elecciones, y también interpretar que
que Donald Trump ha hablado en varias ocasiones de que se le puede llegar a aplicar un fraude tremendo, de que puede llegar a ser el robo de la historia, y esto lo plantea justamente por la cantidad de norteamericanos que pueden llegar a votar por correo, dado que en Estados Unidos están autorizados, y él trata de poner en duda y de generar una discusión concreta en este sentido. Por otro lado, también él pone en valor que el único resultado que admitiría, que aceptaría, sería un triunfo. Esto tiene un poco de show, pero un poco por ahí no tanto, en el sentido de que Donald Trump manifiesta justamente esta inestabilidad que lo ha caracterizado durante todo el desarrollo de su gestión, ¿no? En la situación social que vive hoy Estados Unidos, digo, de alguna manera va a influenciar mucho a la hora de la elección, porque recordemos que en otras elecciones se hablaba un poco de el escepticismo, de esa sensación que se venía dando, incluso que se volcaba en la ciudadanía, que mostraba incluso desinterés. Ha empezado a mostrar desinterés, lo decían en las últimas elecciones, en la última elección presidencial en Estados Unidos, y la pregunta que te hago a vos es, frente al panorama social y político que hoy tiene Estados Unidos, ¿la gente tiene más ganas de involucrarse? Bien, es muy interesante la pregunta. De hecho, me parece que para abordarla es importante hacer eje en el sentido de que ante el golpe que ha planteado esta pandemia ha generado por algunos sectores una gran decepción el manejo de Donald Trump, dado que entienden que no ha estado a la altura de las necesidades. De hecho, hay un factor, hay un punto que es el tema del voto del trabajador blanco no profesional, que en su momento supo seducir Donald Trump con gran capacidad y arrasó con ese voto. Hoy por hoy ese voto se encuentra referenciado por lo menos por algunas estadísticas sacadas en que sería la figura de Joe Biden la que podría canalizarla. Joe Biden se manifestó, tuvo una situación familiar muy compleja en la que perdió familiares muy cercanos, la cual muchos interpretan que eso lo arrima al electorado, que es una persona que puede manifestar lo que es el sufrimiento, claro, y que puede potenciar la empatía con algunos sectores. Y yo creo que de ganar Joe Biden, gran parte de la clave puede llegar a estar en ese voto blanco no profesional trabajador que se referencia con este tipo de candidatos. De hecho, si vemos en Kamala Harris, lo que se ha buscado también es en su figura de potencial vicepresidenta proponer la inclusión de las minorías, de los sectores que han sido por ahí más bastardeados por Donald Trump en relación a lo que representan la gran cantidad de inmigrantes que hay en los Estados Unidos, y sobre todo con este perfil de abogada exitosa. Ella se desarrolló también como fiscal de California, sus padres de origen jamaiquino e indio, y justamente buscando potenciar la figura joven de una candidata a vicepresidenta que tiene 55 años, con un Joe Biden que tiene 77 y que tendría 78 años a la hora de asumir como presidente, lo cual lo convertiría en el presidente más grande, más longevo de los Estados Unidos en asumir dicha responsabilidad. Entonces vemos en estos matices que el Partido Demócrata está haciendo una apuesta muy fuerte para tratar de canalizar esos sectores de votantes, para tratar de convocar a que la opción sería justamente apoyar con el sufragio al Partido Demócrata, dado que hoy sería la opción moderada, y dejándolo hablar, digamos, un poco la estrategia también de los sectores demócratas es que si Donald Trump habla, él solo se resta. Y un poco de razón han tenido, sobre todo por lo que te planteaba recién, en esta base de votos que lo acompaña, en la cual está muy reafirmado, pero le va a costar mucho poder seducir a algunos sectores demócratas que por ahí lo acompañaron en su momento. Además de tener en cuenta que varios sectores republicanos han manifestado en contra de esta reelección de Donald Trump, dado que interpretan cuestiones como que no representa el espíritu y los valores del Partido Republicano. También plantean que históricamente él no ha sido republicano, sino que ha utilizado la estructura partidaria para llegar y permanecer en el poder, y de esta forma también se le pone un poco complicado. De hecho, varias publicaciones han salido en las últimas horas haciendo referencia a que en un estado determinante como lo es Florida, hay varios actores republicanos haciendo campaña a favor de Joe Biden.
Bueno, se le viene una batalla bastante dura y además va a endurecerse sin duda la campaña en las próximas semanas. Augusto, te quería preguntar también, ya cerrando un poco el tema de Estados Unidos y poniendo los ojos en el mundo con pandemia de por medio, ¿cuál es tu percepción, digo, teniendo en cuenta la situación de rebrotes que se han dado en las últimas semanas en Europa, en algunos otros lugares donde parecía que tenían dominada la famosa curva? Y también la realidad, por ejemplo, en China o en Corea, donde la situación está mucho mejor, pero con una realidad que es, no hay vacuna. ¿Cuál es tu lectura? Bien, mira, en este sentido yo siempre vuelvo a las primeras discusiones que se daban. El mayor desafío, mientras como vos muy bien planteabas, no hay vacuna, hoy por hoy es tratar de que la curva no exceda la capacidad sanitaria que tiene un país, sea mayor o menor, a la vez con el desafío de irse armando y de ir potenciando la capacidad sanitaria. La realidad es que los rebrotes se han ido produciendo, de hecho, si vos te fijás, el planteo que haces es justamente entre Occidente y Oriente. Sí. Lo que vemos es que en Occidente, sobre todo en lo que es Comunidad Europea, donde ha empezado a resurgir varios rebrotes, como es el caso de Francia, que en las últimas horas ha tenido alrededor de 7.000 casos en 24 horas, como se está dando también en España, donde la cantidad de casos ha crecido en forma constante, y por ejemplo la situación de Cerdeña también en Italia, donde van avanzando la complejidad de lo que representa este rebrote, además de la particular situación de Alemania. Algo que para mí es determinante ha sido el uso de las tecnologías. Yo en esto he hecho hincapié en varias ocasiones, dado que entiendo que por ahí en China particularmente se ha hecho uso de aplicaciones de celulares para indicar lugares donde han habido contagios, para indicar lugares a donde no hay que arrimarse, y también el sistema integral de cámaras. Recordamos que China tiene más de 200 millones de cámaras en funcionamiento, pero acá es donde justamente se pone en valor esta discusión. Hoy por hoy se está hablando de que si cuarentena sí, cuarentena no, algunos sectores plantean. Imagínate lo que sería la discusión de que el Estado pueda acceder a las herramientas tecnológicas de las personas. Lo planteo en referencia a la situación de las libertades individuales, cómo se discutiría, cómo se plantearía. Sí, que es lo que se cuestiona. Sí, sí. Entonces es ahí donde la discusión, por ahí para más adelante, para los intelectuales creo que les queda justamente potenciarla en ese sentido, en ver la sinceridad intelectual de cómo intervienen tanto los estados como sus habitantes, en el sentido de pedir un rol interviniente del Estado, pero hasta dónde quieren ese rol interviniente, dado que si llega a ingresar más empieza otra discusión que hay que ponerla en valor también, ¿no? Sin duda. Bueno, y seguir aplicando los métodos que tenemos, que muchos dicen, bueno, son arcaicos, son viejos, pero es lo que tenemos a mano, que es básicamente en lo que seguimos insistiendo, que es el distanciamiento social como prioridad, esto del lavado de manos, que incluso los especialistas, los infectólogos, siguen insistiendo en eso, porque es, en definitiva, lo que hoy por hoy nos ayuda a enfrentar esta pandemia. Y de hecho, en esos lugares donde están los rebrotes es donde vuelven a decir lo mismo. El aislamiento es la herramienta que tienen que volver a utilizar y aplicar, porque por ahora es lo único que hay a mano. Totalmente, Claudia. De hecho, me parece bárbaro que hayas hecho en eje en estas acciones, dado que son las mejores herramientas con las que podemos contar. No caer en una situación obsesiva, pero sí tratar de mantener una asepsia importante en lo que es lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas, higiene de los propios tapabocas también. De hecho, lo óptimo es tratar de usar no más de uno por día, no usarlo con mayor continuidad, y también tratar de mantener limpieza en lo que es teléfono celular, algo que está en contacto permanente. También tratar de utilizar lo menos posible los sistemas de billetera. He visto, por ejemplo, en muchos lados cómo ha replicado un sistema externo para poder llevar alcohol sin que la mujer tenga que meter la mano en la cartera, lo cual es muy interesante. Es como un frasquito de goma con el cual directamente va colgando de la cartera y lo pueden utilizar. Claro. Son herramientas que la realidad es que suman, aportan. La predisposición tiene que ser para tratar de llevar buena calidad
de vida, en el sentido de que también está comprobado que tener las defensas lo más alta posible potencia la capacidad de recuperación en un potencial contagio, y en eso también está el desafío de no caer en una psicosis, pero sí alimentarse bien, tratar de generar actividad física, hidratarse y acompañar con todas las herramientas de asepsia. Sin duda. Bueno, Augusto, ha sido un placer hablar con vos, como siempre, y estaremos en contacto cuando lo amerite la realidad internacional. Estaremos hablando con vos nuevamente, sobre todo para tener bien presente lo que está pasando en el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, el gusto es mío y a disposición cuando pueda ser útil. Hasta la próxima, Augusto. Muchas gracias nuevamente. Augusto Grilli Fox, nuestro invitado de hoy aquí en Chat Político. Ustedes ya saben, si quieren volver a ver el programa, www.unidiversidad.com.ar, van a la pestaña de Señalú, se encuentran con la programación, se van a encontrar con Chat Político y, por supuesto, con todas las temporadas de nuestro programa. Nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima.